Hello, everybody. Welcome back to our English session. Es un placer para mí tenerlos nuevamente en nuestras sesiones de videoclase. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de la unidad número 3, en donde compartiré un poco acerca de la oración. En esta unidad hablaremos un poco acerca de cómo esas palabras que vimos en la unidad pasada formarán la oración y cómo estas oraciones nos van a llevar a entender significados complejos que van desde la estructura hasta el tiempo verbal y cómo nosotros podemos interpretarlos al español o cómo ellos afectan, de hecho, en esta interpretación. No está de más recordarles que el objetivo de nuestra unidad curricular es leer textos en inglés, comprender textos en inglés. Es decir, que si bien nos presentamos ante estos textos, lo importante aquí no es conocer cómo escribir, sino cómo interpretar esos tiempos verbales que hemos de identificar o ese tipo de oración que hemos de identificar de acuerdo a los textos en inglés que se nos presenten. Ahora bien, en esta videoclase simplemente es una introducción, unos tips acerca de cómo estas características de la oración, estos conceptos fundamentales, los hemos de aplicar a la lectura de textos de la especialidad. Ahora bien, ¿qué es una oración? Simplemente es una unidad que expresa sentido completo. Desde que somos pequeños, cuando iniciamos nuestra carrera académica, desde el primer grado, empezamos a escuchar la oración, sujeto, verbo y predicado, sujeto, verbo y complemento. Y efectivamente, eso es esa pequeña unidad conformada por un grupo de palabras que nos van a expresar sentido completo, es decir, una idea que tiene a alguien que desarrolla una acción y se completa la idea que se ha de expresar. Entonces, ¿qué comprende nuestra oración? Por supuesto, tendremos un sujeto, un subject, un predicado, donde se incluye el verbo, porque es la acción que va relacionada al sujeto, y todo lo que sigue después de él, que puede ser el sujeto, una persona, un lugar, una cosa o una idea. Y por supuesto, el predicado es todo lo que va a ir, toda la información extra que se ha de dar acerca de ese sujeto. También tenemos el objeto, que puede ser directo o indirecto, que son frases o nombres que van relacionados al sujeto. Generalmente pueden o no aparecer, no son esenciales. Sabemos que nuestra construcción básica es sujeto, verbo y predicado. Acá tenemos unos ejemplos. Sharon sang the song. Tenemos el sujeto, el predicado y tenemos el verbo. En este caso el verbo es sang y es un verbo que está en pasado. Sue plays the piano and the guitar. Nuevamente, Sue es el sujeto, plays es el verbo que está conjugado en presente simple, de acuerdo a la tercera persona, y luego tenemos el predicado, que es toda la información que se habla acerca de eso. Finalmente tenemos, we will travel next year. Viajaremos próximo año. Sujeto, nosotros, predicado, todo lo que se habla acerca de nosotros, o la acción que hemos de desarrollar, y tenemos el verbo will travel, que es la combinación del auxiliar will, que nos expresa futuro. De eso se trata esta unidad, de entender cómo yo voy a hacer esta interpretación de acuerdo a estas informaciones que nos están dando las oraciones. Por supuesto, aquí estamos hablando de un marco de oraciones que se agrupan para formar un párrafo. Ahora bien, una vez que hemos entendido la construcción, la estructura básica de nuestras oraciones, hemos de entender también que las oraciones se clasifican de acuerdo a su estructura o de acuerdo al número de verbos que ellas poseen. En el caso de esta segunda opción, los tipos de oraciones pueden ser simples, que son aquellas que tienen un solo verbo, es decir, una sola relación, sujeto predicado, anoche todos durmieron inquietos y preocupados. Es decir, solo hay una acción que sucedió en ese lugar. Todos es el sujeto. Y sabemos que lo que se está hablando es que estaban inquietos, preocupados. Ahora bien, las oraciones compuestas son aquellas que va a haber más de una relación sujeto-predicado o que vamos a encontrarnos uno o dos, tal vez más, verbos, en los que van a complicar un poco la interpretación porque
tenemos que entender que las oraciones, si bien nos expresan ideas completas, tenemos que respetar también todo lo que conocemos como los signos de puntuación. Es decir, la oración va a cerrar cuando esté un punto o un punto y seguido o un punto y aparte. Dentro de las oraciones tenemos las coordinadas, las subordinadas y las justapuestas. Cada una de ellas tiene sus propias categorías que nos indican cómo están relacionados el sujeto con el predicado. Primero tenemos las coordinadas, que son una, digamos que una oración compuesta sencilla, dado de que cada oración tiene sentido completo, es decir, ninguna depende de no depende una de la otra. Vamos al ejemplo. Los adolescentes indagan, buscan y preguntan. En esta oración coordinada, cada uno de los verbos está relacionado al mismo sujeto. Por lo tanto, yo puedo decir los adolescentes buscan y todavía tiene sentido, los adolescentes preguntan y todavía tiene sentido porque la relación es única. Las subordinadas, por su parte, están integradas dentro de una oración donde desempeñan una función específica. Es decir, que nos vamos a encontrar que estas cláusulas son independientes. Esa broma que me hiciste es muy cruel. Esa broma que tú me hiciste es muy cruel. Yo podría extraer que me hiciste y puedo decir esa broma es muy cruel y podría tener significado porque es la relación sujeto-predicado. Estas pueden ser sustantivas, adjetivas o adverbiales. Sin embargo, esta es información extra. Lo importante es que podamos entender que estas oraciones subordinadas nos hablan acerca de dos cláusulas dentro de una sola idea que se está expresando. Ahora bien, las justapuestas carencias de nexos o palabras de enlace están unidas por medio de un signo de puntuación. Lo conoció hace un año, no lo ha vuelto a ver. A diferencia de las subordinadas, que están una dentro de la otra, las justapuestas son oraciones que están compuestas, pero están separadas por un signo de puntuación. Ahora bien, también las oraciones pueden clasificarse de acuerdo a la estructura que estos poseen. Si bien hablamos de una estructura de voz activa, es cuando el sujeto es quien desarrolla la acción. Ahora bien, si hablamos de la voz pasiva, entonces es el objeto el que es el protagonista y es en el sujeto en donde recae la acción. Podemos ver el ejemplo. The band will release their next album this afternoon. La banda lanzará su próximo disco esta tarde. La banda es quien está desarrollando la acción. Pero cuando vemos en el ejemplo de la voz pasiva, podemos leer que dice, the new album will be released by the band this afternoon. El protagonista de esta oración es the new album, en quien antiguamente recaía la acción. Entonces, este álbum será lanzado por la banda esta tarde. Es decir, que aunque hablamos aquí de por la banda, podríamos eliminar el sujeto y aún tendría sentido esta oración. Que podríamos decir, el nuevo álbum será lanzado esta tarde y no estamos refiriéndonos a quién está desarrollando esa acción. Cuando hablamos de estas estructuras activas o pasivas, es donde entra en juego entonces los tiempos verbales. A través de este pequeño gráfico que lo podemos encontrar en English Live, podemos entender la línea de los tiempos verbales, donde tenemos el presente, el cual se puede conjugar de una u otra manera a través de el verbo en su forma más simple o con el verbo to be para hablar de tiempos continuos, y el presente es el que nos va a guiar acerca de cómo suceden las acciones. Luego tenemos los tiempos perfectos o el presente perfecto, en el que se relaciona directamente con el tiempo presente, algo que inició en el pasado pero continúa siendo algo que está relacionado al presente. Luego tenemos el pasado, que son las acciones que ocurrieron y terminaron en el pasado, y tenemos el pasado perfecto, que son oraciones que sucedieron en el pasado y terminaron posteriormente también en el pasado, es decir, se encuentran en el tiempo pasado, sin embargo, fueron acciones que se desarrollaron en dos tiempos totalmente diferentes.
Y por supuesto tenemos el futuro, que nos habla acerca de las acciones futuras, y el futuro perfecto, que nos habla acerca de que hay dos situaciones que pasarán en el futuro de acuerdo a ciertas condiciones. Los tiempos verbales son muy característicos, cada uno de acuerdo a su estructura. Podemos ver el uso de los auxiliares de acuerdo al tipo de oración. Cuando hablamos de los tiempos continuos utilizamos el auxiliar como el verbo to be. Cuando hablamos de los tiempos perfectos utilizamos los auxiliares del verbo had en todas sus conjugaciones, bien sea en pasado o presente, de acuerdo al pronombre. Y tenemos también las conjugaciones con el auxiliar will, que nos habla acerca del futuro. También podríamos hablar acerca de los modales, que cada uno sigue las mismas reglas del will, hacer un auxiliar, donde de luego de ese verbo se utiliza el verbo en su forma infinitiva. Sin embargo, las interpretaciones van a depender mucho de cuál sea esa combinación de auxiliares o de verbos y la presentación de los mismos. ¿Alguna duda? Los espero en el grupo de Telegram. Recuerden revisar todo el contenido de nuestra aula virtual y, por supuesto, cualquier eventualidad estaré disponible para ustedes en nuestra aula virtual. Bye bye.